Y bien, a continuación vamos a presentar el proceso que se ha seguido en el Senado de la República para la legislación reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política, esto en materia de suspensión de garantías. Antes le comento, el dictamen correspondiente ya fue aprobado en comisiones ordinarias y se le dio la primera lectura en el Pleno de la misma Cámara, la Cámara Alta. Vamos a ver entonces de qué se trata esta legislación. En 2013, el titular del Ejecutivo Federal y senadores del Partido de la Revolución Democrática presentaron por separado iniciativas para expedir una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, con objeto de regular la suspensión de garantías. Estas propuestas fueron enviadas para su análisis a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos. Los legisladores de estos órganos legislativos realizaron encuentros con integrantes de distintas organizaciones, quienes hicieron notar que el Ejecutivo Federal podría limitarse en sus facultades al momento de suspender o restringir los derechos humanos. Creemos que el Ejecutivo solamente puede llevar a cabo actos administrativos relacionados estrictamente con las causas y con los objetivos que se plantean en la suspensión y no podrían desarrollar cuestiones legislativas como se pudiera inferir de uno de los artículos del dictamen. Los participantes en este encuentro propusieron que la reglamentación considere a las víctimas que surjan de una posible suspensión de garantías. La facultad reglamentaria de la Constitución que está ejerciendo ahora el Senado, en donde se podría perfectamente estipular las medidas restitutorias a la sociedad por los daños sufridos después de la suspensión de las garantías individuales o de los derechos humanos. Nos preocupa que sea que la redacción actual prevé la reparación o la protección judicial en términos mucho más amplios posterior a la suspensión o al estado de excepción, una vez que haya terminado, una vez que fenezca, digamos, este estado de excepción, que haya una protección judicial. Se habla también del control parlamentario que debe haber en este tema tan delicado, ¿verdad? Y de las facultades, pues, del Ejecutivo, por ejemplo, la temporalidad y los supuestos de prórroga del decreto de restricción de derechos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que las propuestas de los organismos sociales serían tomadas en cuenta en el proceso de dictaminación de las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales. Efectivamente, seguiremos discutiéndolo, trabajaremos con las comisiones para buscar los consensos para hacer integrar en la revisión de nuestro dictamen los preceptos que en lo concreto a ustedes les preocupan. En su sesión del 29 de abril, el Pleno del Senado de la República avaló la primera lectura del dictamen que expide la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución en materia de suspensión de garantías, el cual fue aprobado por las comisiones. El dictamen busca regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación y el ejercicio de las facultades de las autoridades en todo el país o lugar determinado con motivo de una amenaza excepcional, conforme a diversos supuestos a efecto de hacer frente a la situación de emergencia. La restricción a la suspensión de garantías solo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro. La restricción o suspensión tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos. La restricción o suspensión solo podrá decretarse por la única razón que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional, y siempre y cuando sea por el menor tiempo posible. Durante la restricción o suspensión se deberán seguir observando sin excepción los siguientes principios: pro persona, no discriminación por ninguna condición, legalidad y retroactividad de leyes y debido proceso. El titular del Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso, de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión. El Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas. Para modificar el decreto, deberá seguirse el mismo procedimiento a través del cual se aprobó. La restricción o suspensión concluirá cuando haya concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o en aquel o aquellos que modificaron su plazo de vigencia. Hayan desaparecido las causas que le dieron origen por decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal. Este dictamen cumplió con el trámite de primera lectura, por lo que está pendiente su segunda lectura, es decir, su discusión ante el Pleno de la Cámara Alta. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero.